Muy buenos días a todos. En esta ocasión soy el evangelista René Albanés y estamos con ustedes con nuestro programa Ir y Predicar el Evangelio a toda criatura. Estamos desde los estudios de Aviva TV, desde Los Ángeles, California, para todos los países del mundo, y es un gran honor, es un gran privilegio de estar nuevamente con ustedes, y es porque la misericordia, el favor de Dios ha sido totalmente con cada uno de nosotros. Y en esta mañana quiero decirle que Dios tiene una palabra para todas aquellas personas. Me preguntan a veces, ¿usted de qué religión es? Personas que me preguntan por ahí. Yo les digo, yo no pertenezco a ninguna religión. Pertenezco a Dios y predico el reino de Dios acá en la tierra, en los corazones. Y les predico de que Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. No hay ninguna religión en esta tierra que nos pueda dar salvación, que nos pueda dar vida eterna. No hay ningún ser humano, ningún ser religioso que pueda perdonar nuestros pecados. El único que puede perdonar nuestros pecados se llama Jesús, el que abrió sus brazos en la cruz de Calvario. Y la Biblia dice que Él murió, pero no se quedó en la tumba como los demás líderes religiosos que conocemos, sino que al tercer día se levantó de los muertos por el poder de Dios. Yo no le vengo a hablar en esta mañana de ningún muerto, vengo a hablarle de aquel que está vivo. ¿Y dónde está Él? Él está en mi corazón y Él quiere estar en su corazón si usted no lo tiene en su corazón todavía. Y eso es lo tremendo del Evangelio. Cada día es una experiencia tras experiencia, en donde nos vamos involucrando con el Dios vivo, Dios todopoderoso. En esta mañana, Dios tiene una palabra para usted, para su necesidad. No sé dónde, en qué lugar del mundo usted se encuentra, pero no sé cuál es su situación, pero Dios sabe de que usted necesita de Dios. Dios respalda, Dios ministra a aquella persona únicamente que reconoce que necesita su ayuda. La religión no nos puede dar ningún privilegio de bendecirnos. Personas con ansiedad, con depresión, con ira, con odio, con resentimientos. Todos estos síntomas no se terminan con pastillas o tranquilizantes. Esos malestares, esos sentimientos negativos se van cuando se invita a Jesucristo, el Hijo de Dios, en los corazones. Quiero leerles algo en esta mañana que Dios ha puesto en mi corazón, y está en el libro de San Lucas, capítulo número 10, versículo número 30. Y dice la palabra de Dios: respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles, ponga atención, echándoles aceite y vino, subraye aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo se lo pagaré cuando regrese. Esta es una parte donde Jesús nos da una gran enseñanza a todo aquel cristiano que tiene que actuar en base a estos principios, y también enfocado a toda aquella persona que está siendo víctima del peligro, de constante opresión, tormentos, heridas que hay en su corazón. Hay resentimiento, hay odio, amargura, deseo de destruir a los otros, instintos de suicidio. Sabe que la palabra nos dice que en esta oportunidad Jesús estaba hablando con un experto con un maestro de la ley.
era un intérprete de la ley. Conocían la ley, la palabra de Dios. Pero muchas veces podemos conocer la palabra de Dios, pero a veces eso nos convierte en religiosos porque no se puede conocer muchas veces a Dios. Dios se conoce de una manera como la palabra de Dios dice. La Biblia dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad, ¿qué es la verdad? Cuando Jesús habló en el libro de San Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy, dijo él, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Entonces está hablando que la verdad no es un concepto teológico. La verdad es una persona y esa persona se llama Jesús. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El único que puede romper las cadenas de esclavitud, el único que puede sanar, el único que puede libertar, el único que puede transformar nuestras vidas es Jesucristo. Él vino, dice la palabra, a deshacer las obras del diablo. ¿De qué nos libertó Jesús? De la cautividad del pecado. Jesús nos libró de la cautividad de la muerte. Por eso la Biblia dice que ya no hay condenación para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Jesús nos da una lección aquí, en donde este hombre judío, este intérprete de la ley, los judíos tienen el concepto de que el prójimo no es el próximo, el que está a su lado, cualquier persona. El prójimo nos habla Jesús, que es aquella persona que está a nuestro lado. No importa su cultura, su color, sus lenguajes, su estilo de vida. El prójimo es aquel que está desamparado, aquel que necesita una intervención sobrenatural de Dios para salir de esa condición. Aquel hombre le dijo, Señor, yo conozco la ley. Sé que tengo que amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas y a mi prójimo como a mí mismo. Entonces Jesús, con brazos de amor y de misericordia, le dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y en ese trayecto dice que fue asaltado y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. La Biblia dice claramente en el libro de San Juan capítulo 10, versículo 10, que el ladrón, Satanás, él vino para hurtar, para matar y destruir. El enemigo vino a destruir y ha venido y está destruyendo hasta el día de la humanidad. ¿Por qué? Porque él odia a todo lo que ha sido creado por Dios. Satanás fue destronado del lugar donde estaba porque le quiso robar la gloria, la adoración al Dios vivo. Y sabe que la condición del hombre es de esta manera. Está golpeado, herido, trastornado desde que fue echado del huerto del Edén, Adán y Eva. Esa maldición cayó sobre toda la humanidad. La condición del ser humano está caída. Quizás ha avanzado mucho en muchos aspectos, en religiones, en filosofías, estilos de vida, desarrollos científicos, desarrollos culturales y tanto tipo de desarrollo. Pero mientras el ser humano no tenga una relación desarrollada, un acercamiento con el Dios vivo, simplemente está viviendo y siendo víctima de los engaños del enemigo. El enemigo no se presenta como lo presentan muchas caricaturas, con cuernos, con sustos. El enemigo lo que hace es engañar, nos hace creer que haciendo algo ilícito vamos a tener placer físicamente, carnalmente, con ese instinto que arrastra a la humanidad a pecar y a pecar. ¿Cuántas personas quieren salir de sus problemas, de sus necesidades,
Muchas personas están atadas, cautivas del alcoholismo. ¿Cuántas personas están atadas de las drogas? ¿Cuántas personas están cautivas del sexo ilícito? ¿Cuántas personas están cautivas por sus pecados y no pueden salir de ahí? ¿Cómo se puede salir de ahí? Bueno, vamos a ver. Y cuando estaba este hombre ahí medio muerto en el camino, dice que descendía un sacerdote que ministraba en el templo de Dios en aquel tiempo. Y dice que viéndole pasó de largo. O sea, vio la condición que estaba ese hombre allí. Pero simplemente quizás dijo, bueno, yo a la verdad sé que este hombre necesita ayuda, pero no tengo tiempo para ayudarle a este hombre, que le ayude a otro. Y sabe que después, dice, pasó un levita que servía también en el templo. Y el levita dice que llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. No le importó la necesidad del prójimo. Eso es lo que el mundo está enfocándose en el día de hoy. Que muchas veces las personas ayudan, la mayoría de las personas ayudan y valoran a las personas cuánto usted tiene, cuánto usted vale. Cuánto usted tiene materialmente, usted vale mucho. Pero el concepto de Dios es algo sumamente diferente. Fíjese, aquí pasa, y por último se acercó un samaritano, que hasta el día de hoy son enemigos de los judíos, que iba de camino. Este samaritano quizás ni religioso era, pero cuando iba por el camino, vino cerca del hombre que estaba golpeado junto al camino. Fue, dice la Biblia, al verlo, fue movido a misericordia. Misericordia. Cuando hablamos de misericordia, ¿de qué estamos hablando? Para que haya misericordia, la palabra misericordia en el griego quiere decir eleos, que quiere decir manifestación externa de la compasión. Se lo vuelvo a repetir. Misericordia, manifestación externa de la compasión. Pero mi pregunta es, ¿qué es compasión? Compasión quiere decir, viene del griego oiktiko, que quiere decir sentimiento de aflicción o angustia debido a los males de otra persona. Se lo vuelvo a repetir, aflicción o angustia de sentimiento debido a los males de otra persona. En otras palabras, quiere decir que cuando alguien tiene compasión, se aflige, se angustia. En otras palabras, se identifica con el dolor de la persona. Quiere decir que esa persona puedo ser yo, que esté necesitada de Dios. El mundo necesita gente compasiva, gente que nos pongamos en el lugar de nuestro prójimo. Quizás porque yo no estoy pasando por esa condición de estas personas que están a mi alrededor, mis vecinos, a mí no me interesa. Quizás puedo ir a la iglesia, puedo cantar unos cantos, puedo diezmar, ofrendar, pero cuando miro al prójimo, sentiré compasión. El mundo está gimiendo de dolor, de sufrimiento. Muchas personas confundidas. El otro día hablaba con unas personas en la calle y les compartía la palabra de Dios. Y esta señora, mire, cegada de su entendimiento espiritual, me dice, yo hablo con Dios todas las mañanas y en la noche. Pero si yo hablo con Dios de corazón, tiene que haber un cambio en mi vida. Tiene que haber fruto del Espíritu, tiene que haber gozo, paz, amor, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Eso tiene que haber en mi vida. Pero esta señora tenía una cara de tristeza, de dolor, de sufrimiento.
Porque a veces defienden más los principios religiosos más que una realidad. No podemos engañarnos. Si nosotros, Jesús nos llamó a tener misericordia y compasión de la gente, pero cuando usted mira a gente que rechaza la palabra de Dios, le tiene miedo a la Biblia, ¿sabe qué? No hay que tenerle miedo a la Biblia. La Biblia es el pensamiento de Dios, donde Dios nos habla y Dios nos dice quién realmente somos nosotros y en qué condición estamos. Este hombre que estaba medio muerto en el camino necesitaba ayuda. Yo espero que algún gobernante o líderes de las naciones me estén escuchando, o líderes religiosos. Amados, el mundo va a cambiar cuando nosotros como líderes espirituales, políticos, educativos, tengamos compasión de misericordia, que no veamos al prójimo si nos conviene ayudarle o no nos conviene ayudarle, si me va a beneficiar a mí como líder, como persona, como gobernante, como ministro de la palabra de Dios. No. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque es un mandato de Dios. Amar al prójimo como a nosotros mismos. No importa si tiene posición política, social, económica, o es pobre, o es rico. Lo importante es que tengamos un corazón compasivo y lleno de misericordia. Aquel hombre samaritano se puso en la condición de aquel hombre. Dijo, quizás pudo pensar, esta persona puede haber sido yo. Porque imagínense si los religiosos que pasaron allí hubieran pasado antes de este hombre que estaba golpeado y herido, ellos hubieran sido las víctimas. Entonces, Dios quiere que tomemos el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo está lleno de compasión y misericordia. Al ver las multitudes, Jesús dijo, Él dijo que Él tenía compasión por las multitudes, porque estaban como ovejas que no tenían pastor. Así está el mundo. Sin Cristo no podemos vivir una vida estable. Vamos a ser como la tempestad, como el lodo, como el cieno, que se mueve, se revuelve, entramos, queremos salir y no podemos salir de ninguna manera. Aquel hombre samaritano dice que fue movido a misericordia. Qué precioso es. Cuando hacemos esto, estamos agradando a Dios. Y dice que acercándose a Él, vendó sus heridas. Las heridas de los golpes del pecado. Y les echó aceite y vino, dos ingredientes muy importantes. Número uno, quiero hablar del vino. El vino, se sabe que el vino es algo embriagante, pero aparte del vino, el vino tiene la virtud que es una sustancia que contiene alcohol. Y el alcohol en aquel tiempo, el vino, lo usaban para desinfectar las heridas que causa el pecado. Traduciéndolo ya en términos espirituales, el vino es símbolo de la sangre de Cristo Jesús. El vino es símbolo de esa sangre preciosa que derramó Jesús. No hay ningún antídoto, no hay ningún tratamiento humano que pueda quitarnos esa mancha del pecado, solamente la sangre de Cristo Jesús. Después que Jesús nos limpia con su sangre, dice la palabra que este hombre le puso aceite. El aceite, cuando curaban a las personas heridas en aquel tiempo, ponían vino primero para desinfectar y luego le ponían aceite. Estoy refiriendo usualmente en el Medio Oriente, usaban y se usa actualmente el aceite de oliva. Y el aceite de oliva tiene la virtud de cicatrizar las heridas. Entonces, vemos cuando Juan el Bautista mira a Jesús y lo mira y lo presenta de la primera forma y dice, he aquí
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo quita el pecado Jesús del mundo? Con su sangre preciosa. Y luego Juan el Bautista, en otra oportunidad, lo mira y dice, le preguntan los líderes religiosos, ¿eres tú el Cristo, el Mesías, el enviado? Y dice, no, yo no soy él, dice, porque yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Él, dice, hablando de Jesús, él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Quiere decir que el sello del Espíritu Santo, la presencia de Dios entra en nosotros cuando viene el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y cuando viene el Espíritu Santo, Dios nos da el poder para vivir en victoria. Ya el vicio, la maldad, el pecado ya no nos puede controlar, porque donde está el Espíritu de Dios, dice la palabra, hay libertad para alabarle, para bendecirle. Tenemos libertad en este día. ¿Por qué? Porque Él está en nosotros. Y si no está en usted todavía, es porque usted necesita recibirlo. Quiero que me llame al número de teléfono del área 323-422-1139. Queremos orar por usted. Usted necesita el gozo de Dios. Necesita esa tristeza se va cuando invita a Jesús al corazón. Esa soledad. Hay muchas personas que viven solas y piensan en muchas cosas, toman ideas equivocadas en la vida. Su vida va a empezar a tomar dirección, propósito, destino en el momento que se le invita a Jesús a entrar en su corazón. Yo no sé cuál es su problema, pero el problema más grande que pueda tener un ser humano es el pecado que les atormenta día con día. Y nadie se puede escapar de ese pecado. Nadie se puede liberar de esas ataduras. Por eso Jesucristo dijo que Él era el único que podía sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. El libro de Isaías 10:27 dice, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo de la cautividad del pecado se va a pudrir en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, cuando usted le dice, Señor, yo te necesito con toda la fuerza de mi corazón. Él lo quiere hacer en esta mañana. Yo no sé cuál es su situación, su problema, su necesidad, pero déjame decirle, hay miles y millones de testimonios. Yo realmente soy un testigo de Dios. No soy un testigo de ninguna religión que anda por ahí. Soy testigo de que Él está vivo y que Él quiere hacer algo en su vida. Ningún muerto puede hacerle algo a usted, cambiar, ni transformar, ni perdonar pecados. No hay ningún muerto, porque si usted le ora a alguien que está muerto, eso se está convirtiendo, le llaman en espiritismo, cuando usted le reza o quiere orarle a un muerto. Nosotros no le oramos, ni buscamos a un Dios que está muerto. Él, dice la palabra, murió y resucitó de los muertos y está a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Si usted no ha recibido a Jesucristo en esta mañana, vamos a hacer una oración y repita conmigo y dígale, amado Señor Jesús, perdona mis pecados. Reconozco que soy pecador. Límpiame con la sangre que derramaste en la cruz. Te recibo y te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador de mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora voy a orar por toda aquella persona que tenga alguna dolencia, alguna enfermedad. Ponga su mano ahí donde tenga esa dolencia. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Dice el Señor que Él envió su palabra y nos sanó y nos libró de toda ruina. En el nombre de Jesús, yo vengo atando toda enfermedad sobre su vida. Yo declaro anulada, declaro ilegítima, declaro ilegal toda enfermedad en su cabeza, en sus ojos. El Señor está restaurando, está poniendo sistemas auditivos nuevos en sus oídos, sistemas auditivos renovados. Su columna vertebral es restaurada por el poder del Dios viviente.
donde no hay órganos, donde no hay riñones, Dios te pone riñones nuevos por el poder del nombre de Cristo Jesús. Toda fractura, todo ligamento, todos tendones, todos tuétanos desgastados, Él te pone ese páncreas nuevo. Yo cancelo toda artritis, cancelo toda diabetes en el nombre de Cristo Jesús. Toda presión alta se va. Aún aquellos, yo remuevo tumores, se están removiendo tumores cancerosos en la cabeza, en la espalda, en el cuerpo. En el nombre de Jesús, todo cáncer de próstata, yo la corto y la echo fuera en el nombre de Cristo Jesús. Por el poder de tu santa palabra, ahora recibe esa palabra de vida, recibe en el nombre de Cristo Jesús. Por el poder santo de tu palabra, en el nombre de Jesús. En esta mañana yo te pido, Señor amado, que fortalezca los cuerpos, levantes una generación, levanta hombres, levanta mujeres apasionados en el nombre de Jesús por buscarte, por servirte. Yo declaro la bendición sobre tu vida, declaro cielos abiertos sobre tu vida, sobre tu familia. Bendigo tu entrada, tu salida en el nombre de Cristo Jesús por el poder santo de su palabra en el nombre de Jesús. Solo reciba esa bendición. Toda vista deteriorada, toda visión deteriorada, todo sistema respiratorio son sanados, libertados de toda congestión, de todas infecciones. En el nombre de Jesús, sistemas gástricos, los intestinos, todo cáncer de colon, yo lo corto, toda mala digestión se va en el nombre de Jesús. Yo declaro sano tu cuerpo para la gloria de Dios, Señor, y te damos gracias únicamente a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Estamos para servirles. Ahí están mis números de teléfono, 323-422-1139. Estamos para servirles en el nombre de Cristo Jesús. Tenga buen día. Para Dios sea toda la gloria. Llámenos para dar ese testimonio en el nombre de Cristo Jesús. Amén.